Buen Oh, día. ¿Cómo están todos, chicos? Miguel, ¿estás por ahí? y acá estoy, Gabo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué bueno, bienvenido. Muchas gracias. Me parece que ya están todos, ¿verdad? Así que podríamos comenzar. Sí, sí, ya estamos todos, en la costa ya estamos ok, ahí estoy viendo al equipo también de Medellín y de Cali, que son como las ciudades principales, Gabo. Para todos, muchachos, pues el día de hoy nos acompaña Gabriel Bahamondes, es nuestro entrenador en Chile, y es que nos apoya con el tema de material y todo para Colombia. Es una de las personas que más sabe de ASUS, y pues hoy digamos que vamos a empezar con una serie de capacitaciones para gaming, que sería la nueva familia Rockstrike Scar. Entonces, Gabo, adelante, dale con el equipo. Genial, muchas gracias. Voy a compartirles nuevamente mi pantalla. Em, Ahí está para que puedan ver la presentación. Antes de comenzar, bueno, me presento, ya está ahí introduciendo un poco bien la presentación. Yo soy Gabriel Bahamondes, estoy encargado del área de marketing técnico y relaciones públicas de ASUS para Sudamérica. Marketing técnico en el fondo se refiere a todo lo que tenga que ver, digamos, con la comunicación de ciertas características, como su nombre lo dice, cierto, más técnicos de las computadoras, por lo tanto temas de conocimientos de tecnologías, de los productos como tal. Ahí estamos constantemente también hablando con Miguel para transferir ese tipo de información. Y un poco para ponerlo en contexto también de lo que está pasando el día de hoy, van a haber una serie de entrenamientos que son 5 en total, que vamos a estar realizando de forma estandarizada para todos los países de Sudamérica y que están obviamente relacionados con la nueva serie de computadores ROG Strix de este año, ¿cierto? Em, ya ustedes probablemente, los que llevan su tiempo trabajando, habrán visto que año tras año vamos actualizando esta serie de computadoras, agregando nuevas características, em, añadiéndolas, ¿cierto? Con el paso del tiempo, mejoran temas como la pantalla, el sistema térmico, las especificaciones técnicas, etcétera. Por lo tanto, em, siempre van a haber como nuevas historias que contar con respecto a estos productos y obviamente en esta generación no va a ser la diferencia. Importante también recalcar que van a ser 5 entrenamientos consecutivos porque durante cada sesión de entrenamiento vamos a ir cubriendo diferentes temas. El día de hoy vamos a hablar sobre los principales diferenciadores que tiene ROG para ofrecer en esta nueva serie de computadoras, centrándonos principalmente en dos características que van a ser muy importantes tanto para la serie ROG Strix como para los modelos que vamos a estar lanzando por el resto del año, que son ROG Nebula, con sus dos versiones, Nebula Display y Nebula HDR, ¿cierto? Que está relacionado a todas las características de la pantalla. Y por otro lado, también lo relacionado con el sistema térmico ROG Intelligent Cooling, que tiene varias características que son importantes, algunas que pueden variar de un modelo a otro, y hoy nos vamos a centrar más que nada en aquellas que se aplican para la serie ROG Strix y más adelante, ¿cierto? Cuando lleguen nuevos computadores, vamos a ir actualizando un poco la información. Ya saben, por ejemplo, que los modelos de la serie ROG Zephyrus Duo, por ejemplo, cuentan con otras características dentro del sistema de ventilación, ¿cierto? Por el tema de la inclinación de la segunda pantalla, etcétera. Por lo tanto, hay ciertas características del sistema térmico que van adaptándose a los diferentes factores de forma que tenemos disponibles actualmente y todo eso vamos a ir viéndolo a medida que vayan llegando los modelos. Hoy nos vamos a centrar principalmente en estas características que les mencionaba, dirigida a la serie ROG Strix de este año. Posteriormente, tendríamos la próxima semana de entrenamiento por parte de Intel con todas las tecnologías de 13ª generación. La semana que le siga a esta, tendríamos el entrenamiento con NVIDIA, con las nuevas tecnologías de la serie 40 de GeForce RTX. Y luego terminaríamos con un entrenamiento de ROG Strix Scar como tal, y finalmente ROG Strix G en ambas versiones, de 16 y de 18 pulgadas. Así que vamos a ir revisando un poco de a poco ciertos contenidos, porque la verdad es que es bastante información y particularmente la información que vamos a estar viendo hoy, varias características van a aplicar a varios modelos que vamos a estar trayendo a lo largo
a lo largo de todo el año. Por lo tanto, es importante que nos vayamos familiarizando bastante con dos conceptos claves como ya les estaba diciendo, ¿cierto? Que son ROG Nebula y también ROG Intelligent Cooling. A partir de ahora voy a apagar la cámara para no entorpecer un poco la visualización del contenido. Y cualquier pregunta, cualquier duda que vayan teniendo, vamos a tener un espacio para ir resolviéndolo hacia el final de la presentación. Por lo tanto, si es que quieren que no se les olvide alguna pregunta, la pueden anotar. O si es que tienen ahí acceso al chat, pueden ir dejándola en el mismo chat y las vamos revisando al final de la presentación para asegurarnos de que todas sus dudas sean respondidas. Y por supuesto, si es que luego de finalizar esta sesión de entrenamiento les queda alguna duda adicional, pueden hacérsela saber a Miguel. Ahí Miguel irá ayudándoles, ¿cierto? Con toda esta información para que la tengan súper clara en todo momento. Bueno, ahora sí, vamos a ver de qué se tratan estas nuevas computadoras. Tenemos la nueva serie ROG Strix de este año. Por supuesto, vamos a estar haciendo más lanzamientos durante el año que van a estar viendo cómo van llegando de a poco, de forma paulatina, a sus puntos de venta. ROG Strix Series en el fondo tiene la ventaja de que va a ser una de las primeras series de computadoras para gaming que va a llegar con la última generación de procesadores de Intel y la última generación de gráficos NVIDIA RTX. Pero dentro de la serie ROG Strix hay otro modelo que no vamos a estar revisando hoy, que es la ROG Strix Scar 17, por ejemplo, o la ROG Strix G17, que son modelos que mantienen el diseño del chasis del año pasado, pero que en lugar de contar con procesadores Intel, van a llegar con procesadores AMD. Pero eso todavía no va a suceder un poco más adelante y ahí obviamente se les irá informando cuando vayan llegando a sus respectivos puntos de venta. Importante también destacar que a pesar de que se han lanzado nuevos segmentos de productos en el portafolio de gaming, estos siguen manteniendo una estructura bastante similar a años anteriores. Tenemos el segmento de innovación con la ROG Zephyrus Duo 16, que este año solamente hizo un update de los gráficos y el procesador. ROG Flow X13, que también está haciendo el update, ¿cierto? Pero también tiene algunos cambios de diseño. Dentro de la línea ROG Flow también hay algunos otros modelos de 16 pulgadas, por ejemplo, o la Z13, que es una tablet, pero que no estamos trayendo actualmente al territorio sudamericano. Así que todavía no sabemos si es que vamos a traer nuevas versiones de esos modelos más adelante. Debajo del segmento de innovación está un poco ordenado por temas de orden de precio de las configuraciones más altas y seguiría, ¿cierto?, la serie dedicada a gaming competitivo, donde tenemos la ROG Strix Scar en sus diferentes versiones, ¿cierto? Tenemos versiones de 16 y 18 pulgadas, que son las que vamos a estar viendo hoy. De hecho, nos vamos a centrar mucho más en las versiones de 18 pulgadas, que van a ser las que van a estar llegando a Colombia, al menos en un principio. Y también están las versiones de 17 y 15 pulgadas que vienen con procesadores AMD, pero que son en el fondo un refresh de los modelos del año pasado. Y debajo de esta se encuentra la serie ROG Strix G, también con las mismas opciones de configuración de pantalla y de configuraciones técnicas. Tenemos también una serie dedicada a gaming ultra compacto, que son los modelos de la serie ROG Zephyrus M16 y ROG Zephyrus G14, Zephyrus M16 con procesadores Intel Core, Zephyrus G14 con procesadores AMD. Hay diferencias de tamaño de pantalla, ¿cierto? Y vamos a ver que este año ambas versiones van a tener compatibilidad con la tecnología Anime Matrix, por lo tanto puede que en su país reciban versiones de la ROG Zephyrus M16 de 2023 con el panel Anime Matrix en la parte trasera del computador. Y en la parte de la base de nuestro portafolio de gaming tenemos las series de gaming ultra compacto de entrada, que son las Asus TUF Touch. Este año se están incorporando también, obviamente, nuevas versiones. Todavía no se han lanzado. Y tenemos Asus TUF Gaming también, ¿cierto? En sus diferentes configuraciones. Ya sabemos que TUF Gaming abarca prácticamente todo el espectro de configuraciones, pero probablemente la actualización a las últimas versiones de procesadores y de gráficos llega un poco más adelante, ¿cierto? Porque la primera serie que se va a actualizar, como ya les había comentado, es la serie ROG Strix.
Y con respecto a los modelos que tendrán disponibles en Colombia, tendrán la ROG Strix Scar 18, que es el modelo tope de línea. El siguiente en términos de banda de precio y configuraciones sería la ROG Strix G18 y luego tenemos la ROG Strix G16. Un poco pasando rápidamente por las características, ya que los vamos a estar viendo un poco más a fondo en sesiones futuras. La ROG Strix Scar 18, la ROG Strix G18 y G16, todas van a venir configuradas con procesador Intel Core i9 de tercera generación, serie HX, y lo que va a variar sí va a ser el tema de la configuración de tarjetas de video. La Strix Scar 18, que es el modelo de gama más alta, viene con una GeForce RTX 4090, que es la de mayor desempeño en esta serie. Luego bajamos a una RTX 4080, que sigue teniendo un excelente rendimiento, pero que es una alternativa un poco más asequible para la ROG Strix G18. Y finalmente, la ROG Strix G16 viene con una RTX 4070 y seguiría siendo, cierto, un poco más asequible que los otros modelos que le anteceden. Evidentemente van a haber otras diferencias, no solamente temas de tarjeta de video, por ahí vamos a encontrar, por ejemplo, diferencias en temas de soporte de memoria RAM, de almacenamiento, algunos puertos que por ahí también pueden cambiar, pero todo eso se lo estaremos informando para la sesión que cubre estos modelos específicos para entrar más en detalle en las especificaciones técnicas. Lo que sí nos compete el día de hoy es hablar sobre temas de pantallas. Tanto la SCAR 18 como la G18, que son los modelos de mayor tamaño y con mayor configuración de gráficos, cuentan con pantallas ROG Nebula Display. Son pantallas de 18 pulgadas con resolución WQHD en formato 16:10, o sea, son más altas, ¿cierto? Estas pantallas que en generaciones anteriores. Ambas vienen con 240 Hz y 3 milisegundos, 500 nits de brillo y cobertura del 100% de SIP3. Por otro lado, la ROG Strix G16, si bien está disponible con pantalla ROG Nebula Display, la versión que estaríamos trayendo a Colombia particularmente sería una versión que no es ROG Nebula Display, por eso no ven, ¿cierto?, el logo debajo de la ROG Strix G16. Acá tenemos una pantalla que es de 16 pulgadas, que es Full HD, ahí aparece Full HD Plus en el fondo por la diferente relación de aspecto, que es 16:10, igual que en los modelos de 18 pulgadas, una pantalla más alta que las pantallas típicas de 15 pulgadas, que son 16:9. En temas de tasa de refresco, van a ver que tiene 165 Hz y 7 milisegundos de tiempo de respuesta, o sea, es una pantalla un poco más lenta que en los modelos de gama más alta, pero sigue siendo de todas formas una pantalla excelente para jugar, por supuesto. Tiene menos brillo y tiene menor cobertura de colores que en los modelos de gama más alta. Pero bueno, ahí vamos a estar viendo, ¿cierto?, que sigue manteniendo principalmente el atributo que se necesita para una computadora gamer, tiene que ver con el tema de la velocidad de la pantalla, que es algo que se sigue cumpliendo en este modelo, pero el enfoque de las especificaciones de mayor rendimiento, ¿cierto?, de mayor gama, la vamos a encontrar en los modelos de 18 pulgadas. Y finalmente, obviamente, en todos los modelos vamos a encontrar la tecnología o las tecnologías de ROG Intelligent Cooling, pero sabemos, ¿cierto?, que la disponibilidad y configuraciones pueden variar en el tiempo y según la tienda, así que no necesariamente todos estos modelos que yo les estoy presentando el día de hoy van a ser los que van a tener en la tienda ustedes mismos, sino que pueden haber pequeñas variaciones, puede que más adelante también a lo mejor traigamos otras configuraciones diferentes de estos modelos, pero mientras tanto, esto es lo que estaría disponible en Colombia. De todas formas, les recuerdo que la llegada de estos modelos debería estar dirigida más o menos a principios de mayo, por lo tanto todavía queda un tiempo para que estas computadoras lleguen, así que le estaremos actualizando sobre esta información a medida que nos acerquemos a la fecha de lanzamiento. Y yo les había comentado que hoy vamos a hablar un poco sobre los diferenciales de la familia ROG, particularmente, ¿cierto?, aquellas que podemos encontrar en los modelos ROG Strix de este año. Y la primera cosa de la que vamos a estar hablando es sobre ROG Intelligent Cooling,
bueno, ROG Intelligent Cooling destaca por la aplicación de metal líquido en la CPU y la GPU de las computadoras, y además de eso también, como una novedad para este año, en la serie ROG Strix, tenemos la tecnología Tri-Fan y salidas de aire envolvente, que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación de qué se está tratando todo esto. Por el lado de las pantallas y de la experiencia multimedia, tenemos ¿cierto? La tecnología ROG Nebula Display. Tenemos también las tecnologías NVIDIA Advanced Optimus, que complementa al Max Switch que ya teníamos disponible desde la generación anterior. También vamos a estar viendo un poco más de detalles sobre estas tecnologías a medida que avancemos con la presentación. Y tecnologías Dolby Vision y Dolby Atmos, una orientada a mejorar la experiencia de visualización de contenido y la otra orientada a mejorar la experiencia de audio. Y en términos de algunas otras especificaciones más orientadas al rendimiento y la experiencia, tenemos memorias RAM DDR5, SSD PCI Express de cuarta generación, carga alternativa a través de USB tipo C para todos los modelos y cancelación de ruido con tecnología de inteligencia artificial. Todas esas características vamos a ir revisándolas un poco más a fondo a lo largo de la presentación. Pero vamos a partir, por supuesto, con ROG Intelligent Cooling, que es nuestro sistema térmico, ¿cierto? Muy completo para computadoras gamers. Ya hemos visto anteriormente varias evoluciones de este sistema térmico, ROG Intelligent Cooling, que en el fondo se va adaptando a diferentes tipos de chasis, por lo tanto hay ciertas características, ciertas tecnologías que pueden variar de un modelo a otro, particularmente en los modelos que vamos a estar viendo a lo largo de todas estas sesiones de entrenamiento, nos vamos a encontrar con la aplicación de metal líquido Conductonaut Extreme, que es uno de los metales líquidos que tiene mayor rendimiento. Se aplica tanto en la CPU y en la GPU para reducir su temperatura. Hasta 7 caloductos de cobre que cubren los principales componentes que generan mayor calor dentro del sistema, aletas de 0,1 milímetro en los disipadores de calor para poder sacar el aire caliente del equipo de forma rápida. Vamos a ver un poco más adelante de qué se trata todo eso. Y salidas de aire de ancho completo. Eso significa que toda la parte posterior del computador se encuentra cubierta con salidas de aire, y en el fondo no tenemos esta separación que solía haber al medio de la salida de aire trasera, donde teníamos un espacio cierto de salida de aire que se perdía porque solamente se cubría la parte de los dos ventiladores principales. En cuanto a la experiencia de uso, tenemos la tecnología CoolZone, que es una tecnología que permite mantener frías ciertas zonas del teclado, como son las teclas WSD y el reposamuñecas. Por otro lado, en cuanto al flujo de aire, tenemos varias tecnologías que van optimizando la entrada y salida de aire hacia y desde el computador. Tenemos una salida de aire de mayor tamaño que rodea toda la parte posterior del equipo, que en el fondo es lo que nosotros llamamos salidas de aire envolventes, porque se ubican en toda la parte trasera y también en los laterales del computador. Tecnología Tri-Fan, que en el fondo es un sistema de 3 ventiladores que mejoran el flujo de aire sobre la GPU. Tenemos también los túneles antipolvo versión 2.0, que en el fondo son una versión renovada de los túneles antipolvo de generaciones anteriores, que tienen una cavidad más grande para la salida del polvo al interior del casquete del ventilador mismo, ¿cierto? Con el fin de poder aumentar la vida útil del computador. Ventiladores ArcFlow, que son unos ventiladores con un diseño especial que aumenta el flujo de aire del equipo, ¿cierto? Gracias a este diseño que está un poco inspirado en la naturaleza. Tenemos también filtros antipolvo que se ubican en las entradas de aire, ¿cierto? Los computadores todos tienen entradas de aire por la parte inferior, salvo aquellos que vienen con tecnología AIS Plus o es Ultra, dependiendo de la configuración que estén viendo, pero en general todos los modelos tienen un ingreso de aire por la parte inferior, por lo tanto, en esta parte inferior obviamente puede ingresar polvo al equipo, y aplicamos estos filtros para poder impedir que estas partículas se vayan acumulando al interior del computador. Y en cuanto a software, tenemos los perfiles de escenario, ¿cierto? Que nos provee Armoury Crate. Y también tenemos la tecnología 0 Decibel Ambient Cooling, que mantiene a la laptop más silenciosa. Lo importante acá es notar que el sistema ROG Intelligent Cooling va a optimizar el hardware de alto rendimiento para poder, ¿cierto?, obtener la máxima performance del computador.
Permite, ¿cierto?, que la computadora sea potente. En este caso podemos alcanzar un TGP máximo de 175 watts, que es el más alto que puede encontrarse en los gráficos RTX 4090 y 4080. Las versiones con gráficos 4070 tienen un TGP más bajo de 140 watts. Son un dato un poco técnico, ¿cierto?, en cuanto a que tiene que ver un poco con el consumo energético y en respuesta a eso, el rendimiento que pueden ofrecer las tarjetas de video. En el fondo, nos referimos a que eh, hay algunos computadores que a medida que van haciéndose más compactos, van disminuyendo el rendimiento de la tarjeta de video. Por ejemplo, una ROG Zephyrus M16, a pesar de que pueda venir con la misma tarjeta de video que una ROG Strix G, probablemente no tenga el mismo nivel de desempeño porque para poder tener un chasis que sea más delgado, lo que se hace es disminuir el TGP o en el fondo el consumo energético de la tarjeta de video para que ésta no genere tanto calor. En este caso, como las ROG Strix están dirigidas a un público que busca una performance más orientada, ¿cierto?, al gaming competitivo, son computadoras que son más gruesas, pero que también, gracias a esto, pueden mantenerse más potentes. Por otro lado, son computadoras que funcionan de forma más fría. Gracias a la aplicación de metal líquido pueden tener hasta 15 grados menos de temperatura que en una computadora con pasta térmica típica. Y más silenciosas también gracias a la tecnología 0 decibel y al diseño de los ventiladores también que permite que incluso cuando vayamos aumentando el rendimiento, estos no emitan un nivel de ruido que sea excesivamente molesto para los usuarios. La tecnología Trifan con ventilación envolvente, como pueden ver acá, en el fondo está orientada a poder ofrecer un mayor nivel de rendimiento, enfriando de forma más rápida todos los componentes internos del computador y en el fondo se complementan, ¿cierto?, este diseño de tres ventiladores que, como pueden ver, hay uno que se encuentra más o menos al centro de la máquina y envía aire frío directamente sobre la GPU del computador para que esta pueda alcanzar los niveles de rendimiento más altos posible. Entonces tenemos dos ventiladores que son el diseño tradicional y que envían aire hacia las rejillas de ventilación, ¿cierto?, que tienen su disipador térmico, etcétera. Y este tercer ventilador que no cuenta con el disipador térmico directamente conectado, tampoco está conectado directamente a los tubos de ventilación como los otros dos ventiladores, sino que está específicamente dedicado a sacar el aire caliente que se genera sobre la GPU del computador. Y gracias a esta salida de aire completo en la parte trasera, ¿cierto?, todo el flujo de aire funciona de forma bastante fluida y todos los ventiladores en el fondo pueden enviar el aire hacia la parte trasera del computador. Mientras que, además de eso también, los ventiladores tienen también un diseño que permite dirigir el flujo de aire interno. Ya así que ustedes pueden ver en el video anterior, además del aire que sale hacia la parte trasera del computador a través de las rejillas de ventilación, hay un pequeño flujo de aire aquí que se curva y que sale desde el casquete del ventilador hacia los otros componentes, que es un poco más claro en esta área de acá. Voy a marcarlo con el puntero, en esta área de acá, ¿cierto?, que podemos ver que estos flujos de aire se mueven más directamente sobre la CPU para que no solamente salga el aire a través de, el disipador térmico. Eso en el fondo es un diseño que permite enviar una mayor cantidad de aire directamente sobre la CPU y sobre la GPU para poder obtener temperaturas más bajas. Y es un diseño que es exclusivo de ROG, que no se va a encontrar en otros computadores de la competencia. Tenemos también, bueno, lo que le había comentado, ventilación envolvente completa, ¿cierto? Que al tener estos tres ventiladores que tienen estos flujos de aire que son diferentes a los de generaciones anteriores, se hace necesario cubrir una mayor parte de la zona trasera con el sistema de ventilación. Por lo tanto, aquí no tenemos este espacio que se pierde generalmente al medio, donde no hay salida de aire en la parte trasera, sino que toda la parte trasera completa donde se ve esta luz RGB es una salida de aire del computador. Luego tenemos la aplicación de metal líquido Thermal Grizzly, tanto en la CPU como en la GPU. Pero aquí hay que tener en consideración que
El metal líquido en la GPU solamente está disponible para los modelos con configuraciones RTX 4090 y 4080. Para la versión con 4070, el metal líquido solamente está aplicado sobre la CPU, que ese sería cierto el caso de la ROG Strix G16. Para los otros modelos vamos a encontrar que la tecnología de el metal líquido conducto Not Extreme permite tener temperaturas hasta 15 grados más bajas en la CPU y en la GPU, y esto lo logra teniendo una conductividad térmica que es 17 veces mayor que de una pasta térmica convencional. Por lo tanto, además de mantener una temperatura más baja, lo que hace el metal líquido es retrasar el aumento de temperatura. Por lo tanto, los pics de temperatura que en cierto momento, cuando alcanzan ciertos niveles, cierto de estrés para la máquina, disminuyen un poco el rendimiento del computador, se da mucho más tarde, y eso permite en el fondo que las sesiones de juegos que son más largas puedan funcionar por un mayor tiempo a máximo rendimiento. Metal líquido conducto Note Extreme también es exclusivo de ROG, no está disponible en otros computadores, sobre todo lo que tiene que ver con la aplicación de metal líquido en la GPU de los modelos de configuración más alta. Y tiene otro beneficio que nosotros no solemos mencionar con respecto a las pastas térmicas tradicionales, y es que las pastas térmicas tradicionales eh, ¿cierto?, hacérseles mantención cada cierto tiempo, cada 1 o 2 años, para evitar en el fondo que disminuya el rendimiento del computador, porque las pastas térmicas tradicionales en el fondo se van secando con el paso del tiempo porque tienen un porcentaje de evaporación. O sea, pierden parte del componente que les da el, ¿cierto?, la textura un poco más líquida y no completamente sólida. Por lo tanto, al perder esa cantidad de líquido, empieza a solidificarse, y con el paso del tiempo vamos a ver que algunos computadores empiezan a perder rendimiento producto de una falta de mantenimiento que la gente no suele hacer, porque una, es complicado hacerlo una persona común y corriente en casa, y la otra es que en el fondo no existe mucho esa costumbre de hacerle mantenimiento a las laptops. El metal líquido, por otro lado, no tiene este porcentaje de evaporación, sino que en el fondo va a durar por una cantidad enorme de años sin secarse, sin perder rendimiento, etcétera, gracias a las propiedades del metal que se utiliza para esta fabricación, ¿cierto?, de metal líquido. Y es importante, ¿cierto?, entender que, bueno, todo lo que le estaba comentando son como las características más importantes del sistema térmico ROG Intelligent Cooling. Hay otros par que vamos a ver un poquito más adelante, pero quería hacer notar un poco cómo esto impacta en el fondo el rendimiento de los computadores, porque tenemos computadoras que, bueno, son de formato de 18 pulgadas y de 16 pulgadas, ¿cierto?, que son relativamente grandes, pero es importante notar que el rendimiento, eh, generación contra generación, tiene un aumento que es bastante notorio. Aquí pueden ver en pantalla em, las estadísticas de cuadros por segundo promedio en ciertos videojuegos de la computadora, juegos populares como CSGO, Far Cry 5, Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2, que son juegos que son bastante populares y que son los que se suelen utilizar para realizar test de rendimiento en las computadoras. En la parte superior, en color azul, pueden ver el rendimiento de la ROG Strix Scar 17 SE, que era nuestro modelo de mayor rendimiento del año pasado, ¿cierto? Que venía con una 3080 Ti, con un procesador Intel Core i9, Serie HX, que era el más potente y el que podía entregar un rendimiento muy similar al que podemos obtener en escritorio, y que por lo tanto era, ¿cierto?, una máquina muy, muy poderosa. De hecho, era la más potente que habíamos creado en ROG para plataformas portátiles en toda la historia de ROG. Por lo tanto, era un salto que ya de por sí era bastante increíble en términos de rendimiento. Pero hoy en día, con las nuevas versiones de las computadoras ROG Strix de este año, tenemos un rendimiento que es aún mayor, incluso en las configuraciones con gráficos RTX 4070, que es la ROG Strix G16. En algunos juegos vamos a poder obtener tasas de FPS que son mayores a los de la ROG Strix Scar 17 SE, que era un modelo de gama mucho más alta. De hecho, si es que tomamos como un promedio de estos promedios, valga la redundancia, vamos a tener que las configuraciones con RTX 4090
tienen alrededor de un 51% de mayor FPS en videojuegos que la ROG Strix Scar 17C, un 37% de mayor rendimiento en videojuegos de la RTX 4080 contra la RTX 3080 Ti y alrededor de un 6% de mejor en rendimiento promedio, ¿cierto? En temas de rendimiento de cuadros por segundo de la RTX 4070 versus la RTX 3080 Ti. Todos estos datos, evidentemente, son información confidencial, son para uso interno. La razón por la que son para uso interno es porque son obtenidos internamente en los laboratorios de ASUS y con las presiones que existen actualmente de controladores que no necesariamente van a ser las que se van a encontrar disponibles a la hora de que el computador llegue a tienda. De hecho, en 2 semanas más, cuando tengamos el entrenamiento por parte de NVIDIA, es posible que algunos de estos números vayan cambiando porque obviamente tienen diferentes herramientas de medición. eh, y probablemente los números que le entreguen vía también sean un poco más generales, ¿cierto? Estos son los que se obtienen en el fondo con las pruebas internas hechas en los laboratorios de ASUS, con las configuraciones que estarían llegando específicamente a Colombia, considerando cierto sistema térmico, etcétera. Entonces, eso para que lo tengan ahí un poco en consideración, que incluso en el modelo ROG 6 que va a ser como el modelo de entrada, por así decirlo, dentro de la serie ROG Strix en Colombia, al menos en un principio, podemos obtener un rendimiento que es ligeramente superior que el que teníamos en el ROG Strix Scar 17C, que era nuestro modelo, digamos, más alta del año pasado. Y otro punto importante tiene que ver con el tema de las temperaturas, porque tenemos un aumento sustancial en términos de rendimiento y vamos a ver que en la mayoría de los casos este aumento de rendimiento no perjudica, ¿cierto? En temas de temperatura del computador. En lo que tiene que ver con GPU, nos vamos a dar cuenta de que en modo turbo, que es el modo de mayor rendimiento, las temperaturas internas son bastante similares entre todos los modelos de la generación, mientras que en el modo balanceado sí tenemos un poco más de calor. Modo balanceado en el fondo en el modo de rendimiento tenemos un poco más de generación de calor, pero sigue manteniéndose dentro de límites que son aceptables, ¿cierto?, para la temperatura de la GPU. Y ya en el modo silencioso vamos a ver que la GPU tiene unas temperaturas que son incluso más bajas que la ROG Strix Scar 17SE. En lo que respecta a la CPU, sí tenemos unas temperaturas que son un poco mayores en los diferentes modos de rendimiento cuando se les compara con la ROG Strix Scar 17SE, pero consideren que tiene mucho más rendimiento que en la generación anterior y que además de eso también sigue manteniéndose las temperaturas dentro de los límites seguros para el chip. Por lo tanto, no hay problemas con esta temperatura y no representan tampoco un riesgo alto a largo plazo, digamos. Ya hay algunas reviews sobre estos modelos que estamos viendo el día de hoy, por lo tanto, si es que quieren ahondar un poco más en temas del rendimiento de las computadoras, algunos otros benchmarks comparándolos con equipos de la competencia de generaciones anteriores, con más títulos disponibles, etcétera, yo les recomiendo que se den una vuelta por YouTube y ahí pueden ver también cómo están midiendo el rendimiento en estos computadores terceros, ya que no son necesariamente personas de la compañía, y se van a dar cuenta también que son de los computadores o son los computadores más potentes que existen actualmente a la fecha, incluso aquellos que son de la serie ROG Strix G, que en teoría son de una gama más baja. Luego, las otras características que sí se repiten con respecto a otros computadores son las aletas de cobre ultra delgadas de 0,1 milímetros, que en el fondo las aletas de cobre son las que se encuentran en los disipadores que uno puede ver si es que ve la parte trasera del computador o las salidas de aire laterales del equipo. Y está en el fondo, cuando son muy, muy delgadas, que en el fondo 0,1 milímetros es menos de la mitad que el promedio de las aletas de las rejillas de ventilación de las computadoras gamer tradicionales, permite que podamos colocar una mayor cantidad de estas aletas y por lo tanto hay una mayor disipación de calor, ya que cierto, pueden cubrir una mayor área, por lo tanto hay una mayor cantidad de aire caliente a la cual ellos pueden ir absorbiéndole el calor. Y además de eso también, como son tan delgados, ofrecen menos resistencia al aire y eso permite que el flujo de aire pueda salir con mayor potencia hacia el exterior del equipo.
Tenemos una cobertura térmica completa, 7 caloductos de cobre en las versiones que estamos presentando el día de hoy. Eso equivale a un 33% aproximadamente del interior del computador en los modelos de 18 pulgadas. Los modelos de 16 pulgadas es un 32% aproximadamente. Hay una pequeña diferencia, pero en el fondo cubrimos de forma completa, ¿cierto? La CPU, la GPU, ¿cierto? Tenemos 3 caloductos que pasan por la CPU y 3 que pasan por la GPU. Algunos son compartidos, otros son independientes, pero en el fondo lo importante aquí es notar que el aire en el fondo caliente que fluye en el interior de los tubos de cobre se va a mover bastante rápido porque son varios caloductos que no son tan grandes. Luego tenemos la tecnología 0 Decibel Ambient Cooling, que ya estaba presente en modelos anteriores, que en el fondo lo que hace es que cuando el computador está en modo silencioso y las temperaturas de la CPU y de la GPU están por debajo de los 60 grados Celsius, el sistema puede apagar automáticamente todos los ventiladores, los 3 ventiladores del interior de la máquina, para que no emita ningún tipo de ruido. Cuando aumentan las temperaturas de la CPU o la GPU o cambiamos de perfil de escenario, los ventiladores van a comenzar a funcionar nuevamente, pero lo importante, cierto, es que cuando estamos realizando tareas que son livianas, por ejemplo, nos estamos trabajando en una presentación de PowerPoint, editando un archivo de Word, viendo algún video, etcétera, en el fondo no vamos a tener ningún tipo de ruido molesto que emitan los ventiladores y que en el fondo alteren nuestra experiencia de uso del computador. Tenemos también los ventiladores con diseño ArcFlow que están como mejorados con respecto a generaciones anteriores. Las aletas, como pueden ver, cada una tiene un diseño personalizado, o sea, son más delgadas hacia el centro y se van engrosando hacia la mitad del largo de las aspas y tienen también, ¿cierto?, esta forma un poco ondulada. El sistema ArcFlow en el fondo está diseñado para poder mejorar la forma en la que el flujo del aire sale desde el computador. En ese sentido, disminuyen el ruido que genera el aire al salir del equipo y también eso va a permitir que mejore un poco la cantidad de aire que puede salir del computador, que en el fondo es lo que nosotros llamamos sistema antirresonancia, que está inspirado, por ejemplo, el tema de los bordes de estos ventiladores, como pueden ver, no son planos, sino que tienen una pequeña curvatura 3D que está inspirada en la forma de las plumas de las aves y la forma en la que éstas se van inclinando para poder cambiar la resistencia al aire. Y eso hace que el flujo de aire salga mucho más ordenado hacia el exterior que en los ventiladores tradicionales. Y eso hace que todas las ondas de aire que van saliendo desde el interior del computador no vayan chocando entre sí, por lo tanto emitan menos ruido y también puedan salir con mayor fluidez hacia el exterior. Y por otro lado también tenemos estos filtros antipolvo que se incorporan por primera vez en los modelos de la serie ROG Strix, que como les había comentado en un principio, son filtros de polvo que se colocan en la parte inferior del computador, en las entradas de aire del equipo, para que el polvo en el fondo se quede fuera del computador y no vaya ingresando. Y las pequeñas partículas que vayan ingresando al interior del equipo pueden salir hacia el exterior fácilmente a través de los túneles antipolvo. Por lo tanto, la posibilidad de que se acumule y polvo al interior del equipo son bastante bajas. Y seguimos teniendo ciertos los perfiles de escenario para la mejor experiencia. Tenemos el modo Windows para un uso general, modo silencioso para trabajo más liviano como trabajo de oficina, navegación web, visualización de videos. Tenemos el modo rendimiento que es apto para cualquier tipo de escenario. El modo turbo, especialmente para juegos AAA, para la exportación de videos, trabajo más profesional, y el modo manual que es más orientado al overclocking para poder tener este rendimiento extremo, ¿cierto? Que buscan algunos usuarios que incluso lo hacen más como una especie de práctica deportiva. La verdad es que el modo manual obviamente también va a servir para poder liberar el máximo rendimiento del computador, ¿cierto? Al aplicar este overclocking de forma manual, pero digamos que tampoco es tanto el beneficio que ofrece en términos de FPS en videojuegos, por ejemplo. Por lo tanto, no es algo que esté
por ejemplo, diseñado para reemplazar el modo turbo, y además de eso también tener el computador funcionando a frecuencia de reloj tan alta durante mucho tiempo, a largo plazo igual puede ser un poco dañino para el computador. Por lo tanto, el modo manual está hecho para ser utilizado en momentos específicos, cuando se requiere un nivel de rendimiento que sea mayor y que en el fondo no... En el fondo, el beneficio en términos de rendimiento sea mayor a lo que puede significar el aumento de el ruido de los ventiladores, la disminución de la movilidad, etcétera, porque tiene que funcionar sí o sí el modo manual y el modo turbo conectado a la corriente. Así que eso para que lo tengan un poco en consideración, pero tenemos cierto disponibles varios modos de rendimiento, al igual que en generaciones anteriores. Luego tenemos ROG Nebula Display. Desde hace mucho tiempo, ROG se ha destacado, ¿cierto?, por ir colocando las pantallas más rápidas en los computadores, sentando precedentes, ¿cierto?, para el resto de laptops de la competencia. Ya hemos hablado de esto anteriormente en diferentes presentaciones. Yo me imagino que Miguel también les habrá comentado al respecto, cómo han ido evolucionando, ¿cierto?, la velocidad de los paneles. Y hoy en día ROG Nebula Display es en el fondo una solución al problema que tienen muchos usuarios, porque si bien generalmente los gamers suelen saber más sobre tecnología y sobre computadores, no todos son expertos y muchos están comprándose a lo mejor su primera computadora gamer y no saben muy bien cómo navegar entre las especificaciones técnicas que van a encontrar en el sitio web de ROG o en el sitio web del retail que esté vendiendo las computadoras por internet, por ejemplo. Entonces, ROG Nebula Display, en el fondo, es importante que lo entiendan como una especie de sello de calidad que les dice a los usuarios: las pantallas ROG Nebula Display son pantallas que son perfectas para jugar, porque cumplen con una serie de características que son lo que todo gamer necesita en una pantalla para este tipo de actividades. Son pantallas rápidas, son pantallas brillantes, son pantallas vívidas, que son los tres ejes fundamentales que hacen una buena pantalla. En el fondo, ROG Nebula Display es un estándar de pantallas premium para gaming. Un estándar como, por ejemplo, lo fue en su momento, o lo sigue siendo más bien Intel Evo, ¿cierto? Que hay como cierta cantidad, ciertos requisitos que tiene que cumplir una máquina para ser Intel Evo, y en el fondo eso es como un sello de esta es una computadora que me va a ofrecer una experiencia premium para el día a día, ¿cierto? Bueno, de la misma forma, en el fondo, ROG Nebula Display son una serie de requisitos que se tienen que ir cumpliendo para decir: esta es una pantalla premium para gaming y no va a obtener una mejor experiencia que está en una computadora similar. Las pantallas ROG Nebula Display, además de eso, también cuentan con validación de Pantone, cuentan con tecnología Dolby Vision y son compatibles con NVIDIA G-Sync en esta generación. En cuanto a la velocidad, tenemos pantallas que son de hecho, todas las modelos de ROG Nebula Display en ROG Strix son pantallas de 240 Hz con 3 milisegundos de tiempo de respuesta, y cuentan con Max Switch complementados con la tecnología de NVIDIA Advanced Optimus. Son brillantes, pueden alcanzar 500 nits de brillos o más, una relación de contraste de 1200:1, que es un poco superior al nivel de contraste que pueden ofrecer las computadoras típicas para videojuegos, y son vívidas en el sentido de que pueden ofrecer una amplia cobertura de colores, 100% de SIP3, están validadas por Pantone, y además de eso también tienen funciones de cuidado ocular y cuentan con esta certificación de TÜV Rheinland, que certifica, valga la redundancia, que son computadoras que emiten una menor cantidad de luz azul cuando se configuran en el modo cuidado ocular. Y tenemos también las pantallas ROG Nebula HDR, que de los modelos que ustedes tienen disponibles actualmente, no hay de hecho ninguna que venga con esta pantalla, por el momento al menos, pero sí más adelante vamos a ver esta pantalla como una opción en los modelos, por ejemplo, ROG Zephyrus Duo 16 o las ROG Zephyrus G14 nuevas. También es posible que lleguen configuradas con pantalla ROG Nebula HDR, así que también vamos a estar mencionando algunas características de estas pantallas. Además de todo lo anterior que les había comentado que se cumplen en las pantallas ROG Nebula, las pantallas ROG Nebula HDR tienen un nivel de brillo que puede alcanzar los 1100 nits cuando están en modo HDR, ese es el punto de brillo máximo, y una relación de contraste 100.000:1, ¿cierto?, que es bastante mayor
Y eso se logra gracias a la tecnología mini LED, que es la que utilizan este tipo de pantallas. También están variadas por Pantone, también cuentan con tecnología Dolby Vision y NVIDIA G-Sync, pero además de eso también cuentan con la certificación BESA Display HDR MIR, que en el fondo es la certificación para contenido HDR más alta que existe y que suele encontrarse en televisores premium, por ejemplo, con tecnología OLED, o incluso en los computadores, en las laptops que tenemos actualmente con pantalla OLED, no alcanzamos este nivel de certificación de HDR porque no alcanzan a tener un nivel de brillo tan alto como las pantallas con tecnología mini LED de ROG Nebula HDR. Vamos a ir entrando un poco más en detalle en ciertos aspectos de las pantallas ROG Nebula Display. Son pantallas que son rápidas, como ya les había comentado, ¿cierto? Tasa de refresco de 240 Hz en ambos modelos de 18 pulgadas, con un tiempo de respuesta de 3 milisegundos. Recuerden que esto no aplica para el modelo de 16 pulgadas porque la configuración que estaría llegando, al menos de momento, a Colombia, no es una configuración de pantalla ROG Nebula Display, sino que es una pantalla de alta velocidad para gaming, pero que no cuenta con todas las características de esta tecnología. Ofrece también compatibilidad con NVIDIA G-Sync y con NVIDIA Advanced Optimus. La tasa de refresco, para los que no se acuerden o no lo tengan tan claro, define, ¿cierto?, la rapidez con que la pantalla puede mostrar una nueva imagen. Ya sabemos que para poder ver videos, lo que hacen las pantallas es ir cambiando la imagen de forma muy, muy rápida para que los humanos lo perciba como un solo movimiento fluido. Esto provoca que cuando estamos jugando, se hace necesario tener una mayor tasa de refresco porque en el fondo nuestro ojo está mucho más atento a lo que está pasando en pantalla y hay detalles que cuando estamos jugando en modo competitivo no nos queremos perder. Que una pantalla tenga 60 Hz de tasa de refresco, que en el fondo es la medida estándar para todas las computadoras que no son gamer, significa que la pantalla es capaz de refrescar la imagen para poder dar esta sensación de movimiento 60 veces en un segundo. Para uso en temas de productividad, ver videos, etcétera, está bastante bien, 60 Hz, pero para jugar, cuando nos damos cuenta de que las tarjetas de video pueden alcanzar una mayor tasa de FPS en ciertos juegos, se va haciendo necesario tener una mayor tasa de refresco. En el caso de las computadoras ROG Nebula Display podemos alcanzar los 240 Hz y el resultado es que el movimiento se ve más fluido en pantalla. En el fondo aquí pueden ver, cierto, que 60 Hz se va a ver un poco más cortado, van a ver ciertos fantasmas que se pueden crear dentro de la imagen, cierto, como superposición de imágenes anteriores, y eso es porque el ojo humano en el fondo va a ir refrescando en el fondo la imagen un poco más rápido que lo está haciendo realmente la pantalla. Por lo tanto, vamos a ver que cuando ponemos una pantalla al lado de la otra, las de 240 Hz se ve todo mucho más suave, mucho más definido el movimiento. El tiempo de respuesta, por otro lado, es el tiempo que cambia la pantalla de cambiar de un tono a otro. En este caso se ocupa el tiempo que requiere la pantalla para cambiar de un color gris a el mismo color gris, pero dando vueltas, ¿cierto?, por toda la gama de grises para poder tener, ¿cierto?, una medida estándar. Ese tiempo son de 0, o sea, de 3 milisegundos en el fondo, y tienen que complementar un poco la tasa de refresco. A medida que las tasas de refresco son muy altas, necesitamos un menor tiempo de respuesta para que las imágenes que puedan generarse por parte de la tarjeta de video, ¿cierto? Y que se van a mostrar en pantalla, alcancen, ¿cierto?, a formarse por completo por parte de los píxeles. Porque cuando tenemos, por ejemplo, 240 Hz con 25 milisegundos, lo que va a pasar es que la pantalla va a estar cambiando de imagen, pero no todos los píxeles alcanzaron a cambiar completamente de color. Entonces vamos a tener como una especie de imágenes fantasmas en estas pantallas que tienen menor tiempo de respuesta, un efecto que se le llama ghosting, justamente por el tema de la imagen fantasma, que puede ocurrir en ciertas computadoras con pantallas de menor gama porque tienen un tiempo de respuesta menor. Cuando el tiempo de respuesta es muy bajo y la tasa de refresco es muy alta, se elimina casi por completo lo que se conoce como motion blur o desenfoque de movimiento, y eso hace que, por ejemplo, en las películas que tienen una mayor tasa de, de de FPS en las que están grabadas y lo estamos viendo en una pantalla con un bajo tiempo de respuesta, se ve como un poco artificial el movimiento, y eso es porque en el fondo se pierde este desenfoque de movimiento que es muy natural para el ojo humano.
Luego tenemos la tecnología Advanced Optimus, que es una tecnología que se complementa con el Mac Switch que viene instalado al interior del computador para poder mejorar el rendimiento de los gráficos cuando lo necesitamos y aumentar el rendimiento de la batería cuando el computador está desconectado de la corriente. Y tenemos también la tecnología G-Sync, que es una tecnología que permite sincronizar, ¿cierto? Los cuadros por segundo que genera la GPU con la tasa de refresco de la pantalla. ¿Por qué necesitamos esta tecnología? Porque ya le había dicho, ¿cierto?, que las pantallas tienen una tasa de refresco y esa tasa de refresco es fija. O sea, una pantalla sí que está configurada con 240 Hz, siempre va a estar cambiando 240 veces la imagen dentro de un segundo. Pero los videojuegos, ¿cierto? Tienen escenas que pueden alterar el rendimiento o hay otros factores que van a influir en la cantidad de cuadros por segundo que se van generando por parte de la tarjeta de video. Por lo tanto, los cuadros por segundo que se generan por parte de la tarjeta de video no son fijos, son variables, van cambiando con el paso del tiempo y esto puede provocar que los cuadros por segundo que genera la tarjeta de video no funcionen en sincronización con la tasa de refresco de la imagen, por lo tanto, digamos que la tarjeta de video envió una serie de imágenes a la pantalla y lo hizo con una velocidad diferente a la que se refresca la pantalla, por lo tanto, cuando la pantalla recibe un cuadro por segundo, lo puede recibir en conjunto con el cuadro anterior, y eso provoca que una misma imagen pueda contener fragmentos de diferentes cuadros y se provoquen estos cortes, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, esto fue el primer cuadro que llegó, este fue el segundo, este fue el tercero, este fue el cuarto, y en lugar de verse todo como una sola imagen, se ven como a destiempo, porque están mostrando como información que está desfasada en el tiempo, pero de una sola vez en la pantalla. En el fondo, G-Sync lo que hace es eliminar estos desgarros visuales o tartamudeos que se provocan cuando no se logra esta sincronización, y lo hace a través de una tecnología que permite variar eh, la tasa de refresco de la pantalla sin que el usuario lo vaya notando, y también retrasando o adelantando el envío de fotogramas hacia la pantalla para que todo funcione de forma fluida, ¿cierto? Y no tengamos esto que se conoce como input lag, que es un retraso entre el tiempo en el que el cuadro es generado y el cuadro es visualizado por la pantalla. Teníamos el año pasado la tecnología Mac Switch, que Mac Switch, para los que no estén muy familiarizados con ello, es un chip que va en la placa madre del computador y lo que hace es regular cuál es la tarjeta de video que se conecta a la pantalla. Generalmente los computadores que no cuentan con esta tecnología, lo que hacen es conectar la GPU dedicada, la GPU NVIDIA, ¿cierto?, a el procesador, y toda imagen generada por el computador hacia la pantalla principal se lleva a través del bus de datos de la tarjeta de video integrada. El problema con esto es que al llevar la información de la tarjeta de video dedicada al procesador y luego a la pantalla, hay una pérdida de rendimiento, ¿cierto? Porque la información tiene que moverse de un lado a otro y a pesar de que sea todo muy rápido, sigue habiendo cierto retraso. Lo que podría pasar en caso contrario es que conectemos directamente la tarjeta de video dedicada a la pantalla del computador, pero esto tiene como consecuencia que cuando el computador está funcionando en modos en los que se requiere un mayor ahorro de batería, va a seguir gastando demasiada energía porque la tarjeta de video dedicada tiene que estar encendida en todo momento y las tarjetas de video tienen un alto consumo energético. Por lo tanto, Mac Switch en el fondo es una digamos, soluciona ambos problemas. Por un lado, Mac Switch se conecta a la tarjeta de video dedicada y a la tarjeta de video integrada y puede decidir a través de este switch o de este interruptor, ¿cierto?, cuál es la tarjeta de video que está enviando información hacia la pantalla principal. Es decir, que es la dedicada o es la integrada, y va a cambiar en el fondo todo esto dependiendo de si es que queremos mayor rendimiento o mayor duración de batería. Hay varios modos de GPU que se encuentran disponibles dentro del sistema, pero el más interesante es el que habilita el modo Advanced Optimus, que sí es una tecnología nueva para este año. Mac Switch ya estaba el año pasado, Advanced Optimus llega para complementar esa tecnología en este año,
¿Y cuál es el principal beneficio con respecto a la generación anterior? Es que NVIDIA Advanced Optimus no requiere un reinicio para poder cambiar entre la GPU dedicada y la GPU integrada, por lo tanto es menor el tiempo que tarda el computador, ¿cierto?, en funcionar, ¿cierto?, cuando queremos jugar. El computador, de hecho, ya viene configurado para que automáticamente cuando lo desconectamos de la corriente se desactive la GPU dedicada, por lo tanto va a haber un cambio de rendimiento que puede llegar a ser importante, pero los usuarios pueden en el fondo volver a habilitar la GPU dedicada y no es necesario que lo reinicien incluso cuando el computador está funcionando con la batería, ¿cierto? Aún así, siempre el mayor rendimiento se va a obtener conectado a la corriente porque si es que le diéramos el máximo rendimiento del computador cuando está funcionando solamente con la batería no nos duraría absolutamente nada. O sea, probablemente ni siquiera alcancemos a estar 20 minutos jugando y el computador ya se va a ver apagado, porque son componentes que requieren bastante energía para poder estar funcionando al máximo desempeño. Y además de no requerir un reinicio del sistema para poder funcionar, NVIDIA Advanced Optimus puede entregar hasta una mejora de hasta un 27% de rendimiento en videojuegos populares versus el 15% que podíamos obtener solamente con Max Switch. Así que es una tecnología interesante, una tecnología premium que no está presente en todas las computadoras y es muy importante destacar en punto de venta. Todo esto, por supuesto, se puede configurar directamente desde Armoury Crate con los diferentes modos que van a haber disponibles para los gráficos dedicados. Otro punto importante que me gustaría aclararles es que cuando la computadora se desconecta de la corriente, va a haber siempre un parpadeo en la pantalla, a no ser que el usuario lo configure para que funcione de otra forma. El parpadeo que se produce en la pantalla tiene que ver principalmente con eh, el tema de la desactivación de la tecnología Panel Overdrive. Panel Overdrive en el fondo es la tecnología que habilita la alta tasa de refresco y el bajo tiempo de respuesta. Cuando uno desconecta el computador, para poder ahorrar batería, la computadora baja automáticamente a 60 Hz de tasa de refresco y a 25 milisegundos de tiempo de respuesta. Pero el usuario puede desactivar el modo de ahorro de energía o puede activar Panel Overdrive manualmente cuando desconecta el computador de la toma de corriente. Eso lo puede hacer manualmente en Armoury Crate. Para que no crean que si que desconectan el computador de la corriente y la pantalla parpadea, se trata de un problema de fábrica, solamente para poder habilitar funciones de ahorro de batería en el computador que están relacionados con el consumo energético del panel. Las pantallas ROE Nebula Display también son brillantes, como les había comentado. En el caso de las pantallas ROE Nebula Display, tienen un brillo máximo de 500 nits, mientras que las pantallas ROE Nebula HDR tienen un brillo estándar de 500 nits, pero cuando alcanzan el modo HDR, el brillo máximo puede llegar hasta 1100 nits en ciertas zonas. Si es que los comparamos con una pantalla gamer típica, tenemos una pantalla que se puede ver de forma mucho más clara en entornos iluminados, como una habitación con alta iluminación o incluso en exteriores, ya que las pantallas típicas de gaming tienen un brillo que oscila entre los 250 y los 400 nits. Tenemos también alta relación de contraste. Aquí hay un pequeño error de tipeo. Son 1200 EA1 para Origin Nebula Display y 100.000 EA1 para HDR, con cierto, pequeñas mejoras con respecto a una pantalla IPS típica. Cuando tenemos mayor contraste, en el fondo lo que sucede es que podemos ver más detalles en las sombras y más detalles en las zonas brillantes porque ambos pueden alcanzar un menor nivel de brillo en el caso de las sombras y un mayor nivel de brillo en el caso de las zonas que son más brillantes. En el caso de las pantallas Arrow Nebula HDR, el efecto es más dramático porque tenemos la tecnología mini LED, que en el fondo funciona de la siguiente forma. Las pantallas LED tradicionales, para poder iluminarse, requieren estar todo el tiempo encendidas. Ya siempre tiene que haber una luz de fondo y esa luz de fondo va a iluminar prácticamente toda la parte que cubre la pantalla. Y hay algunos paneles que tienen una mayor que son de gama más alta, que generalmente son los paneles que se ocupan en pantallas ROG con tecnología LED y que pueden ir atenuando ciertas zonas de la pantalla, pero lo tienen que hacer verticalmente. O sea, hay como barras que recorren la pantalla de arriba hacia abajo que pueden ir apagándose localmente, pero de todas formas siempre tiene que haber parte de la pantalla que esté iluminada y eso hace que los colores negros nunca se vean completamente negros, ¿cierto? Que es una de las ventajas que en algún momento mencionábamos que tienen las pantallas OLED.
Las pantallas mini LED no son pantallas OLED, tienen otra forma de funcionamiento que es mucho más similar al de las pantallas LED tradicionales, pero el beneficio que tienen es que la pantalla se divide, en este caso se divide en 1024 zonas diferentes, y cada una de esas zonas puede apagarse localmente. Por lo tanto, cuando tenemos imágenes con alto contraste, se puede visualizar mucho, mucho mejor. La tecnología mini LED multizona también se puede desactivar por parte del usuario si es que lo requiere, que eso puede ser necesario cuando quieren hacer trabajo sensible al color para el cual necesiten una mayor precisión. Las pantallas ROG Nebula HDR funcionan con un motor de HDR específico de ROG que en el fondo permite eliminar el parpadeo de la luz de fondo, que son estas líneas que van apareciendo cuando se muestran colores muy claros en la pantalla, que es un tema típico de las tecnologías mini LED. También reduce los efectos de halo en un 25%, en el fondo dando imágenes que no tienen, ¿cierto?, como estas zonas de brillo que se ven como con transiciones que no son muy agradables para la vista, y también soporta las tecnologías Panel Self-Refresh y las tecnologías de tasa de refresco variable que son compatibles con ciertos videojuegos. Por otro lado, tanto las pantallas ROG Nebula Display como Nebula HDR son compatibles con el estándar Dolby Vision. Eso significa que pueden reproducir contenido de alto rango dinámico sin que las pantallas necesariamente sean pantallas con un rango dinámico eh, excesivamente alto, ¿cierto? No, no tienen el rango dinámico que tiene una pantalla OLED, por ejemplo. Pero sí, gracias a la tecnología Dolby Vision, se puede sacar el máximo provecho a todas las propiedades físicas de la pantalla para poder reproducir el contenido de la mejor forma posible. Y también tenemos una menor emisión de luz azul, ¿cierto? Están certificadas estas pantallas por parte de TÜV Rheinland. Obviamente el modo de cuidado ocular se tiene que habilitar manualmente por parte del usuario porque altera un poco la experiencia de colores que es la pantalla. Y tenemos colores vídeo, ¿cierto? Una cobertura del 100% de SIP3, colores que son precisos y variados por Pantone. Soporta cambio de gama de colores la pantalla, que eso lo va a ver un poquito más adelante. Y tiene una profundidad de colores de hasta 10 bits en los modelos con tecnología Nebula HDR. La gama de color en el fondo se refiere a los colores que puede reproducir la pantalla. Aquí pueden ver, por ejemplo, este gráfico donde toda la zona que se ve con color son los colores que puede visualizar el ojo humano y cómo diferentes gamas de colores van cubriendo estos espacios. Hay gamas que cubren mejor tonalidades verdes, como el caso de Adobe RGB, ¿cierto? DCI-P3 cubre una amplia cantidad de colores verdes, pero que están más orientados a lo que vamos a ver en una película, por ejemplo, mientras que Adobe está más orientado a la edición de contenido digital para formato impreso, sRGB para lo que pueden reproducir el estándar de las pantallas, y por lo tanto casi todo el contenido digital que se encuentra disponible está también en este formato, y CMYK también es un formato que está orientado a formatos impresos. Por lo tanto, hay diferentes gamas de colores orientadas a diferentes tipos de contenido dentro de la pantalla. En el caso de las pantallas DCI-P3, tienen esta cobertura de colores porque DCI-P3 es una cobertura de grado cinematográfico, y eso significa que películas, videojuegos, etcétera, se van a ver mucho, por cierto, en este tipo de pantallas porque en el fondo muestra todos los colores que es necesario ver en una pantalla que quiere mostrar contenido específico para, para formatos cinematográficos, etc. Cuando hablamos del mapeo de gama, nos referimos a que la pantalla es de cierta forma consciente de cuáles son los colores que está representando. Por lo tanto, tenemos diferentes modos de representación de colores que puede ir configurando el usuario a medida que va usando la computadora. El modo nativo es un modo que va a cubrir, ¿cierto?, un estándar DCI-P3 orientado a cubrir todo el espectro de colores que puede mostrar la pantalla, y así todo el contenido se ve muy vívido. O sea, de fábrica ya viene configurado para poder obtener la mejor experiencia de visualización de la pantalla. Mientras que el modo sRGB está más orientado a contenido web estándar, video de rango dinámico estándar, etcétera. Por lo tanto, aquellas personas que se dedican a la creación de contenido para web, por ejemplo, que son diseñadores de páginas web, podrían preferir este modo para poder editar su contenido y así asegurarse que ellos estén viendo el contenido tal cual como lo van a ver la mayoría de las pantallas de computadores.
Tenemos también DCI-P3, que está orientado a un formato de calidad cinematográfica, particularmente para contenido que sea de amplio rango dinámico, y Display P3, que en el fondo es un espectro de colores que es más amplio que el sRGB, pero que no es tan alto como como el modo nativo, y que está orientado para poder tener un efecto realista para la visualización de contenido diaria en el PC. En el fondo, la diferencia entre Display P3 y DCI P3 con el modo nativo es que el modo nativo ofrece colores que se ven un poco más saturados al ojo, por lo tanto, puede que no a todas las personas les guste tanto este tipo eh, de modo, ¿cierto?, de reproducción de color. Y pueden hacer cualquier tipo de cambios en el submenú Game Visual dentro de Armoury Crate. Aquí hay un pequeño cuadro comparativo entre las características principales de ROG Nebula y Nebula HDR cuando se les compara con una pantalla gamer típica. Lo importante acá es que tenemos una mayor cobertura de colores, tenemos en general mayores tasas de refresco que una pantalla gamer tradicional, con un menor tiempo de respuesta. Tenemos soporte para NVIDIA G-Sync, tenemos la certificación de 2B Rayland, validación de Pantone, tecnología NVIDIA Advanced Optimus, que son todas estas tecnologías que no suelen estar presentes en todos los computadores tradicionales. Tenemos pantallas que son más brillantes que la media de computadores gamer, que tienen una mayor cantidad de contraste y que también tienen soporte para contenido HDR. En resumen, ¿cierto? Las pantallas ROG Nebula Display son pantallas rápidas, brillantes y precisas que permitan a los usuarios sumergirse en el juego con imágenes de primer nivel. En el fondo son pantallas premium para videojuegos. Luego tenemos Dolby Vision, ¿cierto? Que ya les había comentado en el fondo que es una tecnología orientada a mejorar la experiencia visual del computador, aprovechando todas las propiedades que tiene la pantalla. Pero además de eso también tenemos Dolby Atmos, que está orientado al audio para hacer que todo suene mejor en el dispositivo. Tenemos opciones para poder mejorar la ecualización del audio, optimizar la entrega de sonido en el computador y que en el fondo todo pueda sonar agradable al oído, y además de eso también si es que algún usuario tiene alguna preferencia en términos de ciertas bandas de audio que quiere ir alterándolo, puede hacer dentro del menú de opciones de Dolby Atmos. Tenemos también cancelación de ruido bidireccional con tecnología de inteligencia artificial. Esto permite eliminar hasta 500 millones de ruido de fondo con un 95% de efectividad. Ruidos como el ruido del teclado, ruidos de conversaciones en el fondo de una sala, por ejemplo, ruido de tráfico vehicular, ladridos de perros, llantos de bebés, etcétera. Todo ese tipo de ruidos que son relativamente comunes en el día a día, sobre todo cuando uno está trabajando desde la casa, se pueden reconocer a través del sistema de inteligencia artificial de la tecnología de cancelación de ruido para poder filtrarlo. Y lo importante es que funcione en ambas direcciones. O sea, si yo tengo una computadora ROG con este tipo de tecnología, yo puedo activar el modo de cancelación de ruido para que ustedes me escuchen correctamente a mí, pero si que ustedes me hablasen a mí y yo tuviese activada el modo de cancelación de ruido también para mis parlantes, el audio de ustedes, incluso aunque no tengan la tecnología de cancelación de ruido, yo lo voy a escuchar más claro con el mismo filtrado que se le hace a mi voz para que ustedes la escuchen. O sea, ustedes me escuchan bien a mí y yo los puedo escuchar bien a ustedes, independiente que ustedes no tengan las tecnologías de cancelación de ruido de las computadoras ROG Strix. Memoria RAM DDR5 de 4800 MHz, almacenamiento SSD PCI Express de cuarta generación, que ya la verdad es que este tipo de tecnología ya se van a hacer más estándar en las computadoras actuales de la competencia. Algunos incluso puede que tengan versiones de memoria RAM de mayor megahertz. Nosotros no estamos trabajando con las memorias RAM DDR5 de 5800 MHz, que son las más potentes que puede soportar el procesador Intel Core i9 que viene instalado, porque de momento no ofrecen mejoras sustanciales en términos de rendimiento, pero sí tienen un consumo energético que es ligeramente mayor. Mientras que SSD PCI Express es un estándar, ¿cierto? Pueden variar las velocidades aún teniendo la misma tecnología dependiendo del SSD que vayan instalado. Así que ojo que esto es un valor solamente de referencia. Por otro lado, también tenemos carga USB tipo C con Power Delivery hasta 100 watts. Algunos modelos puede que traigan incluido este segundo cargador, pero recordemos que este es un tipo de carga alternativa.
no es tan efectivo como el sistema de carga tradicional del computador, por lo tanto, el rendimiento se va a ver afectado y va a ser más similar al que obtendremos con el computador funcionando solamente con la batería, ¿ya? Incluso también se pueden ocupar power banks, por ejemplo, hasta 100 watts con tecnología Power Delivery para cargar el computador. Importante también, todas las computadoras ROG y TAF de este 2023 van a venir no con un mes, sino que con 3 meses de prueba gratuita de Xbox Game Pass Ultimate con la app que ya viene preinstalada. Para los usuarios que ya cuenten con una suscripción activada de Game Pass, lo que se va a hacer es extender la fecha de vencimiento de la suscripción actual, por lo tanto, igual van a poder disfrutar, ¿cierto?, de los 90 días de prueba gratuita. Ojo que esto es solamente para los modelos de 2023, modelos que se hayan lanzado en 2023, porque durante 2023 también vamos a estar recibiendo modelos de generaciones anteriores que no van a venir, ¿cierto?, con este tipo de bandos. Finalmente, ¿qué podemos decir sobre el laptops ROG 2023? Ya les dije, ¿cierto?, que van a haber varias características que van a ir añadiéndose a estas computadoras que vamos a ir viendo más a fondo cuando hablemos sobre estas laptops más en detalle hacia las últimas sesiones de entrenamiento. Pero hoy día hablamos sobre ROG Nebula Display y ROG Intelligent Cooling. Cuando queramos hablarles sobre las pantallas de las computadoras ROG Strix a nuestros clientes en punto de venta, les podemos decir que las pantallas ROG Nebula Display ofrecen la mejor experiencia visual para videojuegos, ya que son rápidas, brillantes y vívidas. Esta combinación permite que los juegos de acción rápida se vean fluidos, con detalles que se pueden visualizar claramente incluso en exteriores o en habitaciones con alta iluminación y colores que lucen exactamente como fueron concebidos por los desarrolladores. Con respecto al sistema térmico, tenemos cierto el sistema térmico ROG Intelligent Cooling y podemos decirle a nuestros clientes que el sistema térmico ROG Intelligent Cooling en las nuevas ROG Strix ofrece las mejores tecnologías para la refrigeración de componentes de alto desempeño y cuando se les compara con las laptops gamer tradicionales, las salidas de aire envolvente permiten un mayor flujo de aire, mientras que un tercer ventilador provee un enfriamiento optimizado para la GPU de última generación y la aplicación de metal líquido disminuyen hasta 15 grados la temperatura de la CPU y la GPU. Dos características que son muy importantes a la hora de jugar, por supuesto, y que van a entregar la mejor experiencia posible en este tipo de laptops. Y con eso hemos terminado la presentación del día de hoy. No sé si es que tienen alguna duda con respecto al contenido que estábamos viendo. Veo que en el chat nadie la ha dejado, pero veo que ahí alguien está levantando la mano en la sala, ¿verdad? Miguel, ¿me confirma si es que hay algún tipo de duda ahí en la sala? O si es que algún... A ver, veo que Sergio... Sí, ahí me escuchas, Gabo. Sí, te escucho, ahora sí. La batería de cuántas celdas van a ir, más o menos cuánto será la duración de la batería prestada. Desconectado. Sí. Sí, Gabo, digamos que acá de pronto en batería, digamos que de cuántas celdas vendría y cuál sería el tiempo aproximado de autonomía. Sobre duraciones de batería vamos a estar conversando el día que hablemos sobre las computadoras porque van a haber algunas variaciones obviamente en términos de duración de batería dependiendo de lo que estemos haciendo. Ahora, duración de batería máxima son aproximadamente 7 horas, es un poquito inferior a la de la generación anterior porque los procesadores nuevos tienen un mayor consumo energético que la generación anterior también. Ya, pero vamos a estar viéndolo más en detalle más adelante. Importante también recordar que hoy en día el tema de las celdas, digamos, no son un factor muy importante para poder medir la duración de la batería de una computadora. Ya más bien vamos a estar utilizando los watts horas, que son una medida que es mucho más estándar, porque el tema de las celdas era mucho más relevante cuando hablábamos de computadoras que tenían estas baterías cilíndricas, que eran como una especie de cilindro con varias pilas en su interior, que hoy en día es un diseño que ya está obsoleto.
Listo, Gabo. Súper claro, yo creo que no tenemos más dudas. Veo que Sergio está levantando la mano, alguien como invitado en el chat. Así que, Sergio, si es que tienes alguna duda, puedes desmutearte y hacerla en este momento. Ok, parece que no había duda. Ok. Perfecto, entonces, Miguel. Aló, sí, Gabo. Qué pena, lo que pasa es que me quedé sin audio, Gabo. Ok. Mira, yo tengo un caso particular con un cliente. Yo le vendí una Tools Gaming y tiene la misma tecnología que esta Rode. Él cuando conecta una pantalla externa, directamente la batería solamente le está durando 1 hora, 1 hora y media más o menos. ¿Hay alguna forma de pronto de que con la tecnología MISwitch, la tecnología, o sea, la batería de la máquina pueda durar un poco más cuando está desconectada? Sí, va a depender de qué forma esté conectando la pantalla. Si es que la conecta con HDMI, en los modelos de la serie Asus TUF, el HDMI se conecta directamente a la tarjeta de video, por lo tanto, automáticamente la tarjeta de video dedicada va a encenderse y eso va a provocar un mayor consumo energético. Si es que quiere tener una mayor duración de batería, lo correcto sería conectar la pantalla externa a través del puerto Thunderbolt, porque en esos modelos el puerto Thunderbolt está conectado a la tarjeta de video integrada. Vale, Gabo, gracias. De nada. Bien, me parece que ya no hay más dudas, ¿verdad?